Justamente de lo que generó el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires con el consecuente cambio en la coparticipación, hubo reacciones. Hablábamos recién de los intendentes, pero también en las últimas horas de los gobernadores que firmaron un documento y es el tema para tratar. A ver, con Verónica Corralabeitia y también con Néstor Espósito, a quienes les decimos qué tal, buen día a los dos, buen viernes. Silvia. Empezamos por el documento, Vero. Empezamos por el documento, sí, contundente. 19 gobernadores respaldaron la decisión del gobierno nacional, en principio, de que la ciudad ceda un punto de la coparticipación que benefició al gobierno porteño durante la gestión de Mauricio Macri. A ver, recordemos, 19 y no 24. Imaginamos que Rodríguez Larreta, claro, no lo afirmó. ¿Quiénes son los otros? Bueno, Mendoza, Suárez, el gobernador de Mendoza, tampoco Entre Ríos. No, Entre Ríos sí. Corrientes, exactamente, Mendoza y Jujuy. Claro, el gobernador Gerardo Morales no firmaron este documento, obviamente tampoco la ciudad de Buenos Aires. Aparece por allí Córdoba, que tampoco lo firmó. ¿Por qué? Tampoco lo firmó. En realidad habló el ministro de Economía de esa provincia, dijo que en realidad lo que están buscando es que haya una discusión a propósito de la distribución de los impuestos a nivel nacional, y es más, remarcó que no había sido convocado para firmar este documento. El tema político es que en realidad Schiaretti siempre toma ciertas distancias de algunas medidas que se toman en este sentido, sobre todo a nivel nacional. Y bueno, la verdad es que esta distancia tiene que ver con una posición tradicional de la provincia de Córdoba y en particular del gobernador Schiaretti. Dentro del justicialismo, pero con una clara diferenciación del Poder Ejecutivo Nacional. Sí, exactamente, así se están manejando. Bueno, al margen de este documento que decíamos, reducir desigualdades para una Argentina federal, donde los gobernadores destacan precisamente la decisión del gobierno nacional y hablan de corregir desequilibrios de un país concentrado, claramente poniendo el acento precisamente en la ciudad de Buenos Aires. Piden reabrir el diálogo sobre la distribución de los recursos para evitar cualquier tipo de favoritismo en distribución de fondos y proyectos. Es muy claro entonces este documento que firman 19 gobernadores de la República Argentina. Ahora, durante la tarde de ayer, Silvia, hubo mucho movimiento en las redes sociales, gobernadores que se expresaban también en este sentido. El caso de Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, que también fue muy contundente a propósito de un reclamo que ya se venía haciendo desde el interior a propósito de la distribución de los fondos coparticipables. Reclamamos muchas veces la derogación de esa afrenta al federalismo argentino. Fueron más de 4 años de una transferencia vergonzosa de recursos bajo una idea de centralismo en desmedro del resto del país. Muy contundente Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, sobre los cuestionamientos. Al margen del apoyo a esta decisión del presidente Alberto Fernández, los cuestionamientos se centran en el decreto que firmó Mauricio Macri en el año 2016, cuando se traspasa la Policía Federal, parte de la Policía Federal, a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es el único? No es el único. Sergio Uñac también, en términos fuertes, se refirió en las redes sociales. En San Juan, en 2016, los gobernadores rubricamos el documento por un verdadero federalismo, fijando posición ante la injusta decisión del expresidente Macri de privilegiar con mayores recursos fiscales a la ciudad más rica del país, a expensas del resto de las provincias. Pero nos quedamos con esto último porque Alberto Fernández, el presidente, se volvió a referir a este tema puntual, ¿no? De la opulencia de la ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta señalando que se enteró 2 minutos antes y a través de un mensaje. En octubre del año pasado, el presidente Alberto Fernández, candidato, hacía referencia a la injusta distribución de recursos, pero no únicamente a la injusta distribución de recursos, sino a los recursos que recibe la ciudad de Buenos Aires. Y es más, también es cierto que en el mes de enero ya había empezado a hablar con Horacio Rodríguez Larreta a propósito de la necesidad de reducir al menos una porción de estos recursos en beneficio del resto del país. En este caso, obviamente, ante un conflicto muy puntual que fue lo que pasó con la policía de la provincia de Buenos Aires. El argumento de Rodríguez Larreta y de todo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires históricamente ha sido la capital federal es la que más aporta. Entonces, no termina recibiendo. De eso se trata el federalismo. Claro. De eso se trata. La provincia de Buenos Aires tiene el mismo argumento y después, bueno, se empieza a hablar de la densidad poblacional, de la actividad económica, de la industria. La realidad es que en la Argentina hay desigualdades claras entre provincias ricas o estados ricos y provincias pobres. Bueno, lo que dijo Kicillof ayer, ¿no? Es un gobierno
en función de lo rico y lo pobre. Habló de gobierno y habló de provincia. Exacto. Una provincia rica con un gobierno pobre, en función de lo que implican las arcas del Estado en muchos estados provinciales en esta situación en particular. Empezar a discutir este tema nuevamente. La ley de coparticipación es del año 1988. La República Argentina no era lo que es hoy, claramente. También es cierto que no existía la ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma, tampoco la provincia de Tierra del Fuego. El esquema se fue modificando y en este sentido también la actividad económica del país se fue modificando y es necesario una discusión de fondo. De todos modos, estamos hablando de un punto de coparticipación de los 3 y pico que recibió la ciudad de Buenos Aires en el año 2016, también a través de un decreto en ese entonces del expresidente Mauricio Macri. Alberto Fernández por la tarde también usó la red social, ¿no? Te decía, muy intensas las redes sociales durante toda la jornada de ayer y el presidente Alberto Fernández agradeciendo a los gobernadores, claramente. Agradezco a los gobernadores y gobernadoras que respaldaron la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires. Y esta parte me parece que cierra esto que estábamos diciendo, la discusión de fondo. Es apenas un paso en la verdadera construcción del federalismo que empiece a corregir los desequilibrios de nuestra patria, con lo que interpretamos, Silvia, al presidente Alberto Fernández en esta última frase. Este es el puntapié inicial. Es probable que se empiece a discutir estas desigualdades en el marco de la distribución de impuestos y la coparticipación federal. Sumamos a Néstor al tema, básicamente, bueno, lo veíamos recién a Marcesat, ¿no? El abogado constitucionalista hablando de coparticipación y este traspaso, esta quita, bueno, depende del lugar donde se lo mire la palabra que se utiliza, ¿no? ¿Y por qué sumamos a Néstor con este tema y con la justicia? A ver. 2 o 3 cosas muy puntuales. Ayer, durante el discurso del jefe de gobierno porteño, dijo que le quitaban esos fondos en el marco de plena pandemia. Es necesario entender esto. El reclamo del traspaso de la Policía Federal a la capital federal es un reclamo histórico, que estuvo frenado hasta fines de 2015 porque el traspaso no tenía previsto el traspaso con fondos. Es decir, pasaba la fuerza, pero no los fondos para sustentarlo. En 2016, cuando finalmente pasa la Policía Federal a la órbita de la ciudad, de hecho ahí es cuando cambia la denominación de Policía Metropolitana a Policía de la Ciudad, pasa con los fondos, es decir, el traspaso fue con los fondos para financiar el funcionamiento de la Policía Federal en la órbita de la ciudad. Cuando ocurre esto, esos fondos están afectados a una cuenta específica, que es la de la Fuerza de Seguridad. Entonces no hay fondos que de eso se afectaran a planes de salud, planes de vivienda y demás, o por lo menos no debería haberlo. En otras palabras, están estrictamente destinados a ese fin. De hecho, así lo establece la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más? Bueno, en esta placa te vamos a explicar qué es lo que va a ocurrir con la judicialización de todo esto. Habrá una intervención directa de la Corte Suprema porque en el año 2019 la Corte resolvió, no vamos a entrar en detalles técnicos, que si bien la Cava no es técnicamente un Estado provincial, a los efectos de cuando demanda contra el Estado Nacional hay que equipararlo. En consecuencia, el único tribunal que va a intervenir en esta historia es la Corte Suprema porque es un tribunal con competencia originaria. La resistencia judicial de la Cava está anunciada ayer, es decir, va a ir directamente a la Corte Suprema. Hay 2 caminos. El primero es la decisión de fondo, declarar, pretende la Ciudad de Buenos Aires, inconstitucional la decisión. Esto puede llevar mucho tiempo. En el entretanto, la Cava se queda sin esos fondos y quiere recuperarlos. Y el Estado Nacional quiere trasladárselos a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que va a pedir, o lo que debería pedir la Ciudad de Buenos Aires? Una medida cautelar que frene el traspaso de los fondos, esta detracción del 1 y pico % a la provincia de Buenos Aires. Me quedo en eso, a ver, no, nos quedamos en eso. Esto implica que tal vez ese 1% no llegue a tiempo para solventar el aumento de la policía bonaerense. Hoy está vigente. Hoy está vigente. Hasta que no haya una medida que lo suspenda, y esa medida debería darla a conocer la Corte Suprema, está vigente. Ahora, si la Corte dicta una medida cautelar, esos fondos no van a pasar a la provincia y ahí habrá otra discusión para empezar a tomar en cuenta. Interesantísimo, porque estaríamos hablando de otro conflicto, ¿no? Tal cual. Y finalmente hay algo para aclarar que tiene que ver con la forma en que se tomó todo esto. Es cierto que los DNU no son el mejor ejercicio de la garantía democrática ni de la institucionalidad, más allá de que están contemplados en la legislación.
Ahora, si el DNU tomado en las últimas horas es inconstitucional porque le saca ese 1%, el DNU, que en 2016 le dio ese 1%, también debería hacerlo. Es decir, si este es inconstitucional, aquel también lo fue, y si aquel fue válido, este también debería hacerlo. Esto es independiente de lo que vaya a resolver la Corte Suprema de Justicia, que tiene muchos antecedentes en los que se inclina a favor de las provincias. No, pensaba que hay un detalle que hay que prestarle atención. Lo que firmó ayer el presidente Alberto Fernández no fue un decreto de necesidad y urgencia, y ahí me parece que hay otro conflicto. Fue un decreto, y en este sentido no necesitaría entonces la revalidación del Congreso, con lo que la apelación de Horacio Rodríguez Larreta a la Corte Suprema iría directo a que la resuelva la justicia. Sí, de cualquier manera, independientemente de las formas, de si es DNU o de decreto simple, que para esta hora de la mañana me parece que es un debate medio complicado. No tomamos un cafecito. No, claro. Ya habría, me parece que no sería inocente la decisión de Larreta de recurrir a la Corte, teniendo en cuenta el conflicto que hay en el Congreso Nacional, claro, la posibilidad de trabar la sesión. Claro, ahí tendría otra, lo hablo en términos políticos, ¿no? Juntos por el Cambio podría tener otra estrategia política, que sería, bueno, si el decreto va al Congreso, se traban de alguna manera, con algún artilugio las sesiones en el Congreso y se trabaría el decreto. Pero en este caso el decreto tendría que ir directamente a resolución de la Corte Suprema, como entiendo, pretende Horacio Rodríguez Larreta. El problema de fondo en todo esto es que en 1994... Escuchaste bien, ¿no? 1994, con la reforma constitucional, el texto de la reforma convocaba a un gran acuerdo entre todas las provincias para sacar una nueva ley de coparticipación. Desde 1994 hasta hoy, las provincias no se han podido poner de acuerdo y ningún gobierno ha conseguido ese objetivo para dictar una nueva ley de coparticipación que terminara con toda esta situación y que fijara un marco de país, un modelo de país. Desde 1994 hasta ahora, pese a que el mandato constitucional implicaba eso, no se ha podido hacer. Bueno, si pensamos que esto había terminado, no, recién comienza y se abre otro debate en función de lo que estaban comentando tanto Vero como Néstor.